¿Tenéis dolor lumbar y queréis aprender a aliviarlo? Pues este vídeo os va a gustar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. En el vídeo de hoy queremos hablaros del dolor lumbar y de aquellos dolores que normalmente se producen por lo que se conoce como nudos o contracturas musculares. Antes de empezar, queremos que quede claro que no todos los dolores lumbares vienen de origen muscular, es decir, no todos los dolores lumbares el origen es las contracturas o los nudos musculares. Muchas veces este dolor puede venir referido de otras zonas, como puede ser la columna, la zona de articular, una protusión, una hernia, un síndrome facetario e incluso hay veces que otras regiones que tienen patología pueden irradiar o que puede hacer que el dolor viaje hacia la columna lumbar. Es por esto que hemos creado esta rutina para intentar aliviar los dolores de origen muscular, aquellos producidos por las contracturas y los nudos musculares. Vale chicos, vamos con el primer ejercicio. Para este primer ejercicio lo que queremos es automasajearnos toda la zona lumbar, ¿vale? La musculatura que produce estos nudos o estas contracturas musculares. Para eso yo voy a utilizar un foam roller, compi, que es algo parecido a esto, ¿vale? Es un rodillo automasajeador. Para aquellos que no tengáis en casa, podéis utilizar una pelota de fútbol, de baloncesto, que esté hinchada, ¿vale? Para hacer el mismo efecto. Vale chicos, pues lo que vamos a hacer es tumbarnos yo lo voy a hacer en la camilla, vosotros en el suelo, una esterilla, en un sitio en el que estéis cómodos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es, los que tengáis el roller, los que no tengáis roller, con vuestra pelota, ¿vale? Nos vamos a sentar sobre los isquios, que son los huesecitos que tenemos en el culete. Esos huesecitos es cuando nos sentamos en el borde de la silla, notamos un tope duro, esos son los isquios, ¿vale? Vamos a ponernos en ese punto y lo que queremos hacer es rodar sobre el rodillo, haciendo pasadas lentas y suaves, ¿vale? Buscando los puntos de dolor. Podemos hacerlo con ambos glúteos a la vez o podemos girarnos un poquito sobre el glúteo que más nos moleste o aquella zona que veamos que nos molesta un poquito más. Y hacemos pasadas lentas durante unos 3-4 minutos por lado, ¿de acuerdo? 3-4 minutos lado derecho, 3-4 minutos lado izquierdo. Cuando encontremos una zona con mayor dolor, que nos produce mayor dolor, incluso que ese dolor nos irradia hacia la columna lumbar y reproduce nuestro dolor, nos quedaríamos ahí en esa zonita, aguantando unos segundos, y cuando veamos que ese dolor disminuye, pasaríamos a otra zona, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, 3-4 minutos por cada lado del glúteo. Vale chicos, después de automasajearnos la zona glútea, vamos a pasar a la zona paravertebral y cuadrado lumbar. Estos son los lomitos que tenemos a ambos lados de la columna, ¿vale? Y el cuadrado lumbar es un músculo que tapiza la zona lumbar hacia ambos lados, ¿vale? Para automasajearnos esta zona, vamos a colocar el roller primero en una de las zonas, por ejemplo, de la columna hacia la derecha, y vamos lentamente a tumbarnos sobre ella, ¿vale? Ponemos los pies de forma cómoda, igual que hemos hecho con la zona lumbar. Vamos a hacer pasadas lentas sobre la zona en la que más molestia notemos, igual que hemos hecho con el glúteo, unos 3-4 minutos. Y luego también podemos pasar al cuadrado lumbar. Para pasar al cuadrado lumbar tendríamos que ponernos un poquito más de lateral y dejar caer el peso sobre el rodillo, la pelota o lo que estemos utilizando en casa, ¿vale? Y de la misma manera vamos haciendo pases suaves por esta zona de aquí lateralmente, igual unos 3 o 4 minutos, sin hacernos mucho daño, intentando buscar los puntos de dolor. Cuando terminemos esos 3-4 minutos, nos daríamos la vuelta y lo haríamos también del lado contrario, siempre intentando no hacernos mucho daño. Tiene que ser molesto, pero que no sea insoportable.
Vale chicos, vamos con el segundo ejercicio. Este es muy parecido al primero que hemos hecho, pero para aquellos que no tengáis pelota de baloncesto, de fútbol o foam roller o el rodillo de automasaje, lo podemos hacer con una pelotita como esta. Esto es una pelota de tenis, pero cualquier pelota parecida, béisbol, cualquier cosita que tengáis en casa que sea parecida, os valdría. Vale, pues igual que en el ejercicio anterior, vamos a colocarnos sentaditos y vamos a colocar la pelotita en la zona en la que nosotros notemos que tenemos más dolor, ¿de acuerdo? En mi caso, por ejemplo, sería esta zona de la región glútea. Entonces lo que vamos a hacer es prácticamente sentarnos sobre la pelotita. Igual que hemos hecho en el ejercicio anterior, podemos o simplemente hacer automasaje por toda la zona, o cuando encontremos un punto en el que nos moleste especialmente, apretar fuerte con una presión que sea tolerable y aguantar unos 90 segundos hasta 2 minutos. Cuando terminemos de masajear la región glútea, pasaremos a la siguiente fase. Vamos a masajear o hacer presión isquémica del cuadrado lumbar. Como hemos dicho, es un músculo que tapiza toda la zona lumbar a ambos lados de la columna, y para ello lo que vamos a hacer es poner la pelotita justo a ambos lados de los paravertebrales, que son estos lomitos que tenemos en la espalda, y colocaremos ahí la pelotita. Lentamente nos tumbaremos e intentaremos buscar un punto que nos reproduzca el dolor, que nos produzca molestia. En ese punto, como hemos dicho, aguantamos unos 90 segundos, 2 minutitos, hasta que notemos que el nivel de dolor desciende. Podemos después colocar la pelotita en otro puntito en el que también notemos dolor. Ahí, por ejemplo, no volvemos a dejar caer el peso sobre la pelotita y igual aguantamos de 90 segundos a 2 minutos hasta que el nivel de dolor disminuya. Como última opción, podemos, como hemos dicho, de igual manera mantener la pelota en el punto de dolor y podemos hacer movimientos de la cadera y de la rodilla haciendo bombeos, es decir, mantenemos la pelota en el punto, mantenemos ahí el peso y vamos haciendo flexoextensiones de cadera. Nos podemos ayudar un poquito con las manos para llegar ahí un poquito durante unos 3 o 4 minutos. Bueno chicos, después de estos 2 ejercicios que hemos hecho de automasaje, el dolor tiene que haber disminuido bastante. No hay ningún nudo ni ninguna contractura muscular que haya podido escaparse después de este automasaje. Vale chicos, vamos con el tercer ejercicio. Después de haber hecho automasaje de toda la musculatura, vamos a intentar estirar un poquito la columna. Vamos a oxigenar de forma articular toda la zona lumbar. Para ello hemos hecho un popurrí de 3 ejercicios de movilidad vertebral que se enfocan en la columna lumbar para seguir aliviando estas contracturas, estos dolores musculares. Vamos a ello. Vale chicos, para este primer ejercicio vamos a hacer una cosa que se llaman como básculas pélvicas, ¿vale? Que significa los movimientos de anteversión y retroversión de la pelvis. Pero lo vamos a hacer en cuadrupedia, es decir, a 4 patas. Entonces vamos a poner las manos a altura de los hombros, rodillas a la altura de las caderas y vamos a intentar sacar el culete hacia afuera, haciendo anteversión y metiendo el ombligo hacia adentro, haciendo retroversión. Tenemos que intentar hacer el mayor rango de movilidad posible sin que nos produzca dolor, ¿de acuerdo? Hacemos 15-20 repeticiones y haríamos unas 2-3 series, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, siempre sin dolor, con un nivel de molestia tolerable. Después de estos 15-20 repeticiones durante 2 o 3 series, pasaríamos al siguiente ejercicio, muy parecido. Vamos a hacer el gato vaca, ¿vale? Igual, componente de básculas pélvicas, ¿vale? Pero vamos a meter otros componentes de movimiento de la columna, ¿vale? Como hemos dicho, igual, haríamos báscula pélvica, haríamos retroversión, meteríamos el ombliguito hacia adentro, a la vez que llevamos el mentón hacia el pecho y que llevamos la espalda también hacia arriba. Aguantaremos la posición unos segunditos y luego de forma contraria subiríamos la cabeza hacia arriba, sacaríamos el culete hacia afuera y curvamos la espalda hacia el suelo. Igual, haríamos 15-20 repeticiones, unas 2 o 3 series, siempre sin dolor, igual que en el ejercicio anterior. Intentamos que el ejercicio sea progresivo, como hemos dicho, esas 15-20 repeticiones.
Después de hacer estas 2 o 3 series, de esas 15-20 repeticiones, pasaríamos al último de los ejercicios, ¿vale? También un ejercicio combinado muy parecido a los que hemos hecho anteriormente, en la misma posición. Adelantaríamos un poquito las manos por encima de la altura de los hombros, antes estábamos a esta altura, un poquito más adelante. Y de igual manera haríamos retroversión, que hemos dicho que era meter el ombliguito hacia adentro, de esta manera. Y una vez en esa posición, aguantando la posición, metiendo el ombligo hacia adentro, bajaríamos el culete hasta sentarnos sobre nuestros propios gemelos. Aguantaríamos ahí unos segundos y volveríamos. Y una vez llego arriba es cuando descanso la báscula pélvica. De nuevo, voy a retroversión, meto el ombliguito, lentamente desciendo manteniendo la retroversión hasta sentarme sobre mis gemelos. Aguanto unos segunditos y subo manteniendo la retroversión y cuando llego arriba la suelto. ¿Cuánto hacemos? Igual que los ejercicios anteriores, 15-20 repeticiones de 2 a 3 series. Vale chicos, antes de terminar, un pequeño resumen de lo que hemos hecho durante el vídeo, una serie de pautas. Hay algo que no he dicho al principio, pero como siempre os recomendamos una pauta de 15-20 minutos de calor antes de realizar cualquier tipo de ejercicios, puede aliviar el dolor, hace que la musculatura esté un poquito más elástica y que puedas hacer mejor los ejercicios. Vale chicos, y como última recomendación, después de hacer los automasajes y los ejercicios de movilidad para la columna, siempre es beneficioso hacer estiramientos. Para que el vídeo no se haga muy largo, os dejo en el enlace el vídeo de otro compañero que hizo un vídeo específicamente hablando de los estiramientos lumbares. Vale, como siempre os decimos, tenemos que jugar con nuestro umbral de dolor. Nosotros siempre hablamos de una escala EVA, que es una escala visual analógica, en la que puntuamos de 1 a 10. Nunca debemos notar más de un 5 o un 6 de dolor. Si estamos pasando de un 6 de dolor sobre 10, significa que nos estamos pasando o que está la patología muy aguda y tendríamos que ponernos en contacto con nuestro fisioterapeuta o nuestro profesional sanitario de confianza. Antes de iros, en la descripción del vídeo dejamos un enlace a otro vídeo que hicimos hace tiempo sobre contracturas y nudos musculares a nivel cervical. Este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya aliviado los dolores lumbares. Si ha sido así, dadle un like, suscribiros, dadle a la campanita y hasta el próximo vídeo y hasta la curación y más allá. ¡Adiós!